El radar está encendido en los barrios. Toma la radio para hacerse eco de los que no tienen voz, planteando problemas y soluciones. Es el radar de los barrios. Las comunidades se organizan más allá de los colores políticos, porque saben que la polarización es una trampa. El radar de los barrios, con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza el radar de los barrios con Jesús Torrealba. Pongamos fin a los atropellos, denunciando las mentiras por la calle del medio. Muy buenos días, Venezuela, bienvenidos todos a una nueva emisión del Radar de los Barrios. El periódico Últimas Noticias no es solamente un periódico, no solamente es parte de un emporio industrial o comercial, es parte fundamental de la historia de Venezuela. En las aulas de la Escuela de Comunicación de la UCB aprendimos que el periodismo informativo nació con Últimas Noticias. Antes era todo el periodismo venezolano esencialmente de opinión, era editorialista. El periodismo informativo, el periodismo que con reporteros salía a la calle a buscar la noticia, a investigarla, nace precisamente con ese medio. Para los habitantes de los sectores populares también es muy importante. El diario Últimas Noticias, el diario La Voz, el diario 2001 quizá, son los diarios que con mayor intensidad circulan en los sectores populares de nuestra gran ciudad y de buena parte del país. Por eso, para nosotros es un tema importante, relevante, lo que está pasando hoy en Últimas Noticias. Hay protesta en Últimas Noticias, hay protesta no solamente en las redes, sino en la redacción de Últimas Noticias. Y tenemos en línea a Marcos Ruiz. Marcos Ruiz es secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y es trabajador también de la cadena Capriles. Por eso su opinión o su información es doblemente valiosa para todos nosotros. Marcos, muchas gracias por atender nuestra llamada. ¿Qué está pasando en la redacción de Últimas Noticias? Buenos días. Hola, muy buenos días, Jesús. Como dices, Últimas Noticias ha sido ejemplo de generaciones de periodistas, pero Últimas Noticias también ha evolucionado como han evolucionado las necesidades de la gente, como ha evolucionado también la información y cómo ha evolucionado la conciencia del ciudadano venezolano, que cada día es más exigente y genera posiciones más firmes frente a los hechos que están ocurriendo. Y nosotros, los trabajadores del diario Últimas Noticias, los periodistas de la cadena Capriles, no estamos dispuestos a retroceder todo ese camino que hemos andado de la mano precisamente de nuestra audiencia, una audiencia que nos ha posicionado por muchos años como el diario de mayor circulación y mayor aceptación en este país. Estamos en este momento haciendo frente a una estrategia que pretende en algunos casos invisibilizar sectores del país, silenciar sectores del país, y lo que ha ocurrido con el caso de la compañera Laura Weffer y un trabajo que debió publicar el día domingo y que es aún más grave. Estamos haciendo frente a un intento por estigmatizar precisamente a ese sector del país. Siempre hemos visto con profunda preocupación cómo, por ejemplo, desde medios del público, desde medios del Estado, que el día de hoy no hacen más que formar parte de un aparato propagandístico, se señala y se califica a representantes de un sector del país y se le llama oligarcas, se le llama que son de la derecha. El periodismo no está para hacer esas calificaciones, y lo que estamos precisamente discutiendo en este momento es que se pretendía que con ese trabajo que hizo la compañera Laura Weffer en torno a las manifestaciones, a las protestas, sí, a las guarimbas que hay en Caracas y en otras ciudades del país, se le tildara de delincuentes a quienes están haciendo esas manifestaciones. Eso no es un trabajo periodístico, no es un trabajo periodístico el que puede condenar
a quienes se mantienen en las calles al día de hoy. Un trabajo periodístico tal como lo hizo la colega Laura Weffer muestra las distintas visiones que existen en torno, en este caso particular, a ese hecho, y que los lectores, porque además esto debió aparecer en espacios informativos del diario, informativos, y que sean los lectores, a partir de las voces que estaban en ese trabajo, quienes al final tomen una posición. Marcos, en este tipo de situaciones generalmente se ve el crimen más no el criminal, es decir, en estos episodios de censura se sabe al final que tal periodista fue censurado o que tal trabajo no salió, pero rara vez se llega a determinar quién da la orden de la censura. En este caso eso está claro, se sabe quién ordenó tachar este trabajo. Sí, nosotros además el sindicato se puso al frente, el sindicato convocó de emergencia a una asamblea de trabajadores en la cadena Capriles y ahí hablamos con la verdad. Nosotros tenemos muchos años trabajando y trabajando bien. Nosotros hemos tenido diferencias, buenos momentos, malos momentos y todo se había dado hasta ahora en el marco de un absoluto respeto y reconocimiento al profesionalismo de cada uno de quienes estamos allí. Pero eso ha cambiado en los días recientes. ¿Quién censura, como lo hemos dicho además y lo hemos dicho públicamente, el trabajo de la compañera Laura Weffer? Bueno, lo censura el director del diario Últimas Noticias, es quien da al final del día sábado la instrucción de que este trabajo que debía publicarse a 2 páginas no va a circular. Hemos conversado además con la colega Tamoa Calzadilla, que es la jefa de investigación. Tamoa lamentablemente renunció ayer a propósito precisamente de este episodio. Con Tamoa, que fue hasta ayer la jefa de la unidad de investigación de Últimas Noticias, y pues nos ha dicho que en su conversación con el director del diario, él habría rehusado dar un debate periodístico y se limitó a decir que había diferencias políticas sencillamente y que él estaba en contra de las guarimbas y la acusó a ella, por cierto, de estar a favor de las guarimbas, cuando la verdad es que, repito, la discusión que siempre nosotros hemos dado, y es la única que estamos dispuestos a dar, por cierto, es una discusión con argumentos serios, argumentos periodísticos y no de naturaleza política, porque son otros los espacios, porque tendrán que ser otros los que van a convertirse en comparsas de la propaganda que pueda estar pensando que se va a hacer desde el diario Últimas Noticias en lo sucesivo. Hablando también de estos temas absolutamente gremiales y profesionales, vinculados ya más allá de la redacción de Últimas Noticias, vinculados con tu condición de secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, ¿a cuánto asciende la escalada de periodistas agredidos por violentos, por cierto, de diversos bandos, ¿no? Pero focalizando esa violencia contra trabajadores de la comunicación? Ayer supimos el caso de lo ocurrido en Bolívar con Carlos Zuniaga. ¿Cómo está esa lamentable cuenta que llevamos hasta hoy? Sí, fíjate, estamos, como dices, lamentablemente con un registro que da cuenta de 110 periodistas afectados hasta el día de ayer. Comentas el caso del colega corresponsal de Globovisión, y eso lo quiero sumar con el tema de la censura. Ojo, la censura es condenable, ocurra donde ocurra, y creo que los trabajadores de los medios de comunicación, los periodistas, tenemos una enorme responsabilidad frente al país de denunciar estos hechos y de que el país conozca cuáles son los hechos también y los trabajos que están siendo censurados. Yo lamento profundamente que quienes se informan a través del canal de noticias Globovisión no hayan podido ver en esa pantalla una denuncia, ni siquiera una reseña, pero lo que cabe es una denuncia, una protesta enfática en contra de la agresión que sufrió su propio trabajador por parte de trabajadores, incluso miembros del cuerpo de bomberos de la alcaldía. Entonces, realmente, de nuevo,
qué está ocurriendo en los medios de comunicación, por qué mantenerse de espalda a los intereses y a los intereses del pueblo y a sus verdaderas responsabilidad. Nos toca a los trabajadores de los medios actuar, repito, de manera muy responsable, ser creativos, buscar y explorar nuevas vías para comunicarnos y para que Venezuela entera sepa que los periodistas venezolanos vamos a cumplir nuestra responsabilidad. Por eso, por cierto, Jesús, hay un porcentaje importante dentro de estas agresiones que han sido cometidas por manifestantes. Nosotros estamos manejando un 60, 40 tal vez de los últimos días, los 2-3 últimos días haya variado un poco, pero 65% de las agresiones han sido cometidas por organismos de seguridad del Estado, pero el otro porcentaje, que es un porcentaje realmente preocupante, ha sido cometido por manifestantes y protestantes, a quienes les hemos dicho es igualmente que si inaceptable. ellos están molestos, sepan que nosotros los periodistas también estamos molestos por las decisiones editoriales que han tomado en los grandes medios de este país, pero que no es golpeando a los reporteros, no es golpeando a los periodistas, amedrentándolos, impidiéndole la cobertura, impidiéndole estar en el sitio donde se están generando las informaciones, que vamos a terminar con la censura. Se hace respaldando acciones como, y lo digo de verdad, me siento muy orgulloso de mis compañeros de la cadena Capriles, que probablemente con el poder político adentro, ayer le dijeron no y no tenemos miedo y el periodismo está primero y mi nombre nunca va a ser utilizado en función de generar propaganda a favor de nadie. Creo que es apoyando acciones como esta, resguardando a los periodistas, entendiendo que el periodista es un medio en sí mismo, que nosotros podemos terminar con ese blackout informativo que se ha impuesto desde los grandes medios. Hablemos ahora, Marcos, estamos conversando con Marcos Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Hablemos ahora, por último, sobre esta otra dimensión del blackout informativo, que es el cerco de divisas para impedir que los medios independientes compren papel periódico. Ayer hubo una movilización de los trabajadores del diario La Mañana en Falcón. Hoy se anuncia que el diario El Impulso tiene papel aún para muy pocos días en adelante, a pesar de que está editando apenas 12 páginas. ¿Qué información nos tiene sobre ese tema, Marcos? Sí, el Impulso tendría papel hasta el mediados de abril si sigue circulando a 12 páginas como ha circulado durante los últimos días. ¿Qué información tenemos? Vemos que en CICAD 2 hay realmente una posibilidad cierta para que los medios de comunicación, en especial aquellos que están en una situación muy crítica por el tiempo que ha transcurrido sin que se le liquiden los recursos, puedan participar y puedan obtener de una forma, por una vía un tanto más rápida los recursos. Recordemos que hay también una enorme deuda de la que muy poco se habla. Entonces tocará a los medios que con los que se tiene esta deuda seguir negociando el pago de esa deuda por solicitudes que fueron aprobadas en el pasado pero que no fueron liquidadas, seguirla negociando al mismo tiempo que siguen colocando dinero ahora en el CICAD 2 para obtener los recursos y poder importar el papel. Respuesta a las solicitudes antiguas, reuniones en las que se den datos ciertos sobre la liquidación de esos recursos que han sido solicitados, no hay ninguna al día de hoy. De hecho, supimos que creo que a principios de la semana pasada hubo una reunión, un acercamiento a través del Banco Central de Venezuela con editores de algunos medios y evidentemente se agradece el gesto, se valora el gesto que nunca se tuvo en todos estos meses que hemos estado denunciando la situación, pero al término de la reunión se les terminó solicitando lo que ya se les ha pedido no sé cuántas veces, que es presentando una carpeta donde me eches el cuento de cuánto solicitaste, de cuánto se te dio, cuándo no se te dio, etcétera.
repito, valoramos el gesto del encuentro, ojalá prospere, ojalá más bien ese encuentro entonces haya sido en función de programar lo que va a ser el reconocimiento a la deuda que ya se tiene y que eso igual pueda fluir entonces a través de CICAT 2 e incluso tenemos confianza de que con CICAT 1 pueda también tenerse acceso. Fíjate que eso ha sido en los últimos días la forma que se ha conseguido también para ponerle la mano, para hacer un uso abusivo del poder político sobre los medios de comunicación impresos que hasta el día de hoy o hasta hace poco habían permanecido y habían funcionado con relativa libertad, situación que se había perdido ya hace bastante tiempo con los medios de comunicación radioeléctricos, especialmente la televisión. Sabemos que hay una censura que ha sido inoculada, que hay unas acciones y unos mecanismos implementados por parte de la burocracia gubernamental que han puesto a los medios de comunicación en esta situación. Sin embargo, desde el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa no efectuamos de responsabilidad a quienes se han doblegado y a quienes creen que excediendo sus espacios, que faltando a su verdadera responsabilidad, pueden salvarse y podrán mantener una actividad económica próspera más allá de los fines que estén cumpliendo. Muchísimas gracias. Era la voz de Marcos Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. ¿Y sabe por qué este interés nuestro particular de hacerles llegar la voz de Marcos Ruiz? Porque la persona que ha sido vulnerada en sus derechos con la guarimba de censura que tiene Eleazar Díaz Rangel en Últimas Noticias, la persona que ha sido agredida es usted, señor que me está escuchando en su vehículo, usted, señora que me está escuchando en su trabajo, usted, joven que me está escuchando en su oficina, usted es la persona agredida, porque cuando Eleazar Díaz Rangel dice, ese trabajo no va, ese reportaje no va, porque mi opinión política es distinta y no me da la gana. Cuando él dice eso o algo como eso, le está quitando a usted el derecho de leer ese trabajo y de formarse usted su propia opinión, su propio criterio. Ese es parte de este drama que, como bien decía Marcos Ruiz, tiene nombre y apellido. Su nombre es censura, su apellido es autocensura. Y la víctima es Venezuela, la víctima es la verdad. Frente a eso, bueno, se levantan los periodistas de la redacción de Últimas Noticias, frente a eso se levantan solidarios los trabajadores de la comunicación de todos los demás medios del país y frente a eso es necesario, es relevante que la conciencia pública esté alerta, porque repito, este no es un problema de los periodistas, este no es un problema de los medios, este es un problema del país, este es un problema que es del derecho constitucional a la información que usted tiene, que se lo están vulnerando, repito, por una guarimba censuradora que están montando estos sujetos en periódicos como Últimas Noticias. Vamos a nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más del Radar de los Barrios. Usted escucha el Radar de los Barrios por RCR 750 AM.